Mis inicios como Bahá'í se dieron en la ciudad de Santa Ana. Fue ahí donde conocí la fe. Con Ana Hilda nos hicimos bien amigas, aunque yo era mayor que Ana Hilda, pero como Ana Hilda siempre fue muy madura, ella se hizo bien amiga mía y siempre salíamos. Y una vez le dije, mira, le dije yo, te invito a una reunión. Le dije, ya va, me dijo, ya me quieres hacer vos de que ya me contaron, me dijo que vos estás yendo a otra parte. Andá solo para que conozcas y te vas a dar cuenta. Al fin la convencí. Y vamos por mí, porque era Gaby el que había ido a dar una vista fijas. En ese tiempo no había videos ni nada de eso, sino que vista fija. Y en esa vista fija vimos nosotros los lugares sagrados de la fe, que todavía empezaban los jardines. Entonces la Naila se enamoró de eso. Recuerdo que fue allá por los 70, inicio de los 70, iniciaron unas reuniones con profesores de la zona. Entonces se reunían una serie de maestros ahí, y Ana Gladys, por cierto, pues es maestros de profesión, y entonces ella nos invitó a mi hermano mayor y a mí. Ambos estuvimos yendo, creo que incluso mi hermano mayor mostraba mucho interés. Yo no estoy muy segura que estaba muy clara en ese entonces, estaba muy joven, pero seguí yendo a las actividades y poco a poco me entendí del asunto y finalmente me declaré Bahá'í. Así, en febrero de 1970 fue el año que mi papá también conoció la fe Bahá'í y comenzaron en nuestra casa una serie de actividades aquí en Sonsonate, y esa serie de actividades pues nosotros también como hijos nos vimos envueltos en esas actividades. Clase de niños, y las actividades locales iniciaron también en nuestra casa, que la casa nuestra fue la primera sede Bahá'í de Sonsonate, donde comenzaron las actividades. Una serie de amigos visitaban cada mes nuestra casa. Venía don Arte Muslán, Didelam, Yalé de Torres, don Gabriel Torres, y así comenzaron las actividades en nuestra casa, que luego fueron más amigos ingresando a la fe, y estas comunidades fueron abriéndose mucho más, las comunidades de Sonsonate, de Nahuizalco, Sonzacate, Nahuilingo, Santa Emilia. Alrededor de eso los amigos ya de la comunidad empezaron a tener estas actividades. Creo que inclusive antes de declararme Bahá'í, mis primeras incursiones en la fe fue yendo a viajes de enseñanza, porque en ese entonces a la comunidad de Santa Ana le tocaba como visitar a la comunidad de las Lomas de San Marcelino, cerca del Cerro Verde, y también algunas ciudades y pueblos de ahí por Sonsonate. Entonces así es como yo conocí la fe, haciendo cosas, participando directamente en la enseñanza. La cosa es que cuando yo comencé con las reuniones, porque yo puse en la ventana, en el balcón, nos dieron en la Asamblea Nacional, nos dio unos como cartelitos y decía, el prometido de todas las épocas ha llegado, investigue usted aquí. Entonces eso lo puse yo en la ventana, y así empezó a llegar la gente a tocar. Y además en Santa Ana teníamos unas reuniones de jóvenes que nos permitían a nosotros también empezar a profundizar sobre lo que era la fe. Y así empezamos a tener reuniones. Yo comencé con jóvenes en la casa y poníamos música, ¿va? Y todo, y un año celebramos el Año Nuevo Bahá'í. Ahí eso fue bonito porque ahí invitamos un montón de amigos y entre todos contribuimos para comprar sorbete, fruta y comida, y entre todos, ¿verdad? Y celebramos un Año Nuevo muy bonito, solo con todos los jóvenes. Recuerdo que nuestros libros favoritos eran Rompedores del Alma, y nosotros debatíamos tarde hasta en la noche, no nos queríamos separar por estar hablando de la historia. Realmente a nosotros nos marcó mucho porque la época de los 70 fue una época de mucha búsqueda, de cambios, y nosotros pues igual que muchos jóvenes de nuestra generación éramos muy inquietos y encontramos en la fe realmente una puerta de entrada para la canalización de nuestras energías, pero también para ir viendo cómo había cambios en la gente y cómo a través de la enseñanza y de las reuniones y reflexiones que la fe Bahá'í nos permitía, nos fue ayudando a contribuir para el mejoramiento de las comunidades que visitábamos. Los proyectos de enseñanza en sí eran de mucho movimiento, de mucho dinamismo,
muchos amigos de diferentes comunidades participábamos y no era solo un día de enseñanza o medio día de enseñanza, eran 2 semanas donde dejabas todo, tu familia, te ibas y de ese punto uno sentía como que se llenaba ese espíritu que había en las comunidades donde íbamos. En los primeros años, lo que había para trabajar la enseñanza era el Comité Nacional de Enseñanza. Cada año se nombraba un Comité Nacional de Enseñanza, eran como 5 personas. Los comités de enseñanza de la época también eran responsables, no solo de la enseñanza, sino también de la preparación de las escuelas de verano. Y recuerdo que yo era la más joven de los miembros. Allí éramos compañeras como Anita Farran, con Fidel Villeda, Mario Lemus y posteriormente incluso Berta y Sogel Miranda. Entonces ahí se preparaban las escuelas, se preparaban las campañas de enseñanza. Recuerdo que inclusive nosotras hacíamos proclamaciones en los pueblos, en los parques. Visitábamos las autoridades de la localidad para que nos prestaran los kioscos de los parques y desde ahí con megáfono, el parque lleno, nosotros hacíamos una presentación de la fe, muchas veces también respaldadas por unos programas de vistas fijas y diapositivas que proyectábamos a la población, y otros amigos circulaban entre la gente en el parque para poder repartir algunas hojitas volantes o contestar preguntas personales que la gente hacía. La proclamación consistía de que hicimos una invitación a una reunión cultural espiritual y escogimos un lugar público. Íbamos a las ciudades capitales de cada departamento a pedir permiso y una gran reunión de proclamación de varios cientos de personas. Y nosotros llegamos y había como más de 100 personas en la reunión, nosotros felices. Invitamos a la gente por invitación la semana antes y también por altoparlante en la ciudad. Y la gente llegaba. Y un Bahá'í activo en Sonsonate, un señor gordo, feliz, alegre, siempre con sonrisa, estaba a cargo de organizarlo. Él conocía, tenía contactos para hacerlo. Él se llamaba Fernando Celadón. Me recuerdo muy bien las proclamaciones que eran en los parques y buscábamos lugares donde también era una calle principal que podíamos montar vistas fijas o slide que les decían. Entonces a la gente se empezaba con una canción, se hablaba sobre la fe entre los amigos que estábamos abajo, ahí alrededor de los demás, y naturalmente habían declaraciones que los amigos rápidamente reconocían a Bajaola como manifestación de Dios. Tenía parte de música, platicando con la gente y había declaraciones. Siempre teníamos el día siguiente un instituto de profundización de 9 temas que la Casa de Justicia había dado. Después de esos proyectos nosotros quedábamos visitando a esas comunidades en algunas veces. Y después de eso fue que nosotros ya empezamos a viajar con todos los jóvenes. Entonces empezamos a visitar Sonsonate y en equipos recogíamos el dinero entre todos. Bueno, ¿para dónde vamos? Y visitábamos San Pedro Murcia, Quiznagua, ¿cómo se llama? Jujutla, bueno, pero visitamos un montón de todos esos cantones, Nahuilinco, y empezamos a hacer los equipos. Va, vos vas para Nahuilinco, vos vas para Jujutla, vos para allá, va. Y ya, cuánto te pasaje y así, ya nos repartíamos el dinero. Llegábamos a la terminal y allí cada quien agarraba su bus y ya nos íbamos. Y al regreso nos reuníamos otra vez en la casa, nos reuníamos en la terminal, allí nos esperábamos unos con otros para venirnos todos juntos. Entonces salíamos todos juntos y veníamos todos juntos. Fueron específicamente aquí en Sonsonate, una de las zonas donde hubo mayor ingreso fue Caluco, que hubieron 400 ingresos en 3 días. Fue tanto así el impulso que hasta se compró un centro Bahá'í que todavía ahí está la sede. Yo estaba hablando de la entrada de muchos Bahá'ís en los años 70, ¿verdad? Y llegó desde 400 hasta 12,000 en no sé cuántos años, 10 años, 5 años.